¿Alguna vez te has puesto a pensar, dentro de los muchos privilegios que tenemos, cuál es el más grande de todos ellos? Bueno, pues he encontrado la respuesta en el libro de San Juan, Primera de Juan específicamente, el capítulo 3 y el versículo 1, donde el apóstol dice lo siguiente: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Según este texto, ¿cuál es el gran privilegio que tenemos los seres humanos? Sí, ya sé que lo conoces. Y es el ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio grande que tú y yo tenemos! Ahora, ¿por qué nos llamamos hijos de Dios? También el versículo comienza diciéndolo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tú y yo somos hijos de Dios solamente por amor, por el amor de Dios. Pero aparte de ese gran título de ser hijos de Dios, el Señor mismo nos ha dado otros títulos que nos deben llenar de orgullo, si se pudiera llamar así, de gozo, de alegría. Y lo encontramos registrado en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Lo leo primero de la Nueva Traducción Viviente, donde dice de la siguiente manera: Pero ustedes no son así, habla de un texto anterior, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y voy a parar ahí, en su primera parte. El texto más comúnmente expresado dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y voy a parar también aquí. Vamos a analizar punto por punto. Si miramos quién era el pueblo de Israel, fue ese pueblo que Dios eligió desde hace muchísimos años y los tuvo como el pueblo especial. Bien, apliquemos cada uno de estos puntos al pueblo de Israel. Vosotros sois linaje escogido. El Señor les dijo eso no por la maravilla de pueblo que eran, porque Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 7 dice que Dios los escogió no por la grandeza de ese pueblo, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos. Mira cómo es Dios de maravilloso. A ti y a mí nos puede escoger, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y eso hizo el Señor con el pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo, por su incredulidad y su rebeldía, perdió ese derecho de ser el linaje escogido. Seguidamente dice: sois real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? El diccionario da una definición muy interesante. Dice que sacerdote es aquella persona que consagra su vida a una divinidad y en la investidura que puede tener puede rendir, preparar y hacer cultos a esa divinidad. Bueno, pues Dios, cuando nos habla de real sacerdocio, nos dice que tú y yo somos sacerdotes y que somos sacerdotes reales. ¿Qué reales? Que pertenecen al Rey. ¿A cuál Rey? Al mismo Rey del universo. Luego sigue diciendo: también somos, o el pueblo de Israel es una nación santa. ¿Por qué dice nación santa? Porque el Señor los apartó y los colocó en un lugar muy especial para que pudiesen mostrar a Dios y a su carácter. Si tú miras con detenimiento el mapa de donde se encuentra el pueblo de Israel, y teniendo en cuenta que en la antigüedad todas las vías eran prácticamente terrestres, sabes que la ubicación de ese pueblo unía a Europa con Asia, a Europa con África, a África con Asia, y de esa manera era como el centro, el lugar donde obligadamente los viajeros debían pasar.
Por lo tanto, el pueblo de Israel era colocado allí para que mostrara el carácter de Dios, para ser ese pueblo especial, una nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué el pueblo de Israel fue un pueblo adquirido? Porque por creación somos de Dios y también porque el Señor nos ha llamado a ser salvos a través de Jesús. También somos doblemente pertenecientes a Él. El libro de los Hechos, el capítulo 20 y el versículo 28, nos dice cómo es que nosotros podemos llegar a ser adquisición de Dios. Hechos capítulo 20, verso 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sacerdotes también, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Qué interesante pensar en cómo nosotros pertenecemos al Señor. Ahora, como ya lo expresé, el pueblo de Israel perdió ese tinte de ser el pueblo privilegiado de Dios. Ahora el Señor llama a una iglesia cristiana, la iglesia remanente, para seguir haciendo esa representación de Él. Bueno, linaje escogido. Así, cuando el pueblo de Israel deja de ser el pueblo de Dios, entonces este privilegio es traspasado a los gentiles. Y dentro de los gentiles ahora estamos tú y yo. Bueno, pero hoy corremos un gran riesgo que puede ser similar a lo del pueblo de Israel. Y es que según el libro del Apocalipsis, el capítulo 3, dice que la última iglesia, la eclesiología de la escatología, es la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le dice a esa iglesia? Esa iglesia es una iglesia tibia. Por lo tanto, estamos corriendo el riesgo de ser, como lo mismo dice el Señor, ser vomitados de su boca. Bien, también somos real sacerdocio como iglesia. Y allí el capítulo 1 y el versículo 6 del libro del Apocalipsis lo expresa de la siguiente manera. Habla de nosotros, el Señor diciendo: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilla! ¿Nos hizo qué? Nos hizo reyes y sacerdotes. Ese es el real sacerdocio. ¿Una nación santa? Bueno, estamos en ese proceso, el proceso de la santificación. Recuerda que nosotros, dentro del proceso de salvación, hemos conocido a Dios, hemos sido justificados por la sangre de Jesús, estamos en el proceso de la santificación y muy pronto vendrá el punto final cuando llega el tiempo de la redención. Eso lo dice Primera de Corintios. Muy bien, el capítulo 1 y el verso 30. Bueno, ahora esa iglesia está siendo santificada. ¿Santificada por quién? ¿Quién santifica a la iglesia? La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses lo dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice allí: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, ojo con este detalle, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que está guiando a su iglesia a ser santificada. La pregunta es, ¿la iglesia se deja santificar? Ahora quiero que rematemos este tema, no pensando en el pueblo de Israel, no pensando en la iglesia remanente, sino pensando en ti y pensando en mí, pensando en nosotros como individuos. Bueno, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Vosotros sois linaje escogido. Dice la Escritura que somos linaje desde Adán, pero que Adán pecó, y como por Adán
entró el pecado, también por Jesús entró el perdón a través de su sangre. Real sacerdocio, porque tú y yo, si estamos en este momento tal vez aquí hablando o escuchando, es porque hemos consagrado nuestra vida a Dios como sacerdotes. Y debemos ser sacerdotes en el hogar, sacerdotes en el lugar de trabajo, en el sitio donde estudiamos. Debemos ser sacerdotes en la vecindad. Y ojo con este punto, debemos ser sacerdotes a solas. Cuando nadie nos está viendo, debemos estar consagrados al Señor. Bien, el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 4, Hebreos capítulo 12 y el versículo 4 dice lo siguiente en relación a la manera como el Señor me considera santo. Hebreos 12:4 dice allí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estamos combatiendo contra el pecado, pero siempre con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Tu salvación y mi salvación han costado la vida, la sangre del Hijo de Dios, que vino a rescatarnos. Pero entonces terminamos otra vez leyendo el mismo versículo que comenzamos inicialmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dijo allí el apóstol: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene la segunda parte. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo, siendo el privilegio de ser hijos de Dios y con todos los títulos que el Señor nos da, estamos llamados a enseñar y a anunciar que el Señor pronto viene por ti y por mí. Por lo tanto, estemos preparados y compartamos este hermoso evangelio con todo aquel que lo está necesitando y que el Señor, si lo pides en oración, te lo va a entregar. El Señor te bendiga en esta hora y nos permita disfrutar este año de esas bendiciones que quizás vengan llenas de dificultades, pero serán la bendición para moldear el carácter y ser santificados por el Espíritu Santo.